A nombre de la Sociedad Teosófica, la rama HPV, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la presencia de nuestro hermano Julio Pomar Calderón, miembro de la Sociedad Teosófica de 1969. Fue nombrado agente presidencial en el año 89 por Rada Gurnier. Julito, más allá de ser un amigo y un hermano, creo que de toda la vida, es economista de profesión, es psicoterapeuta en la profesión diaria. En esa línea, y agradeciendo, Julio, tu disponibilidad y a todos los presentes, hoy nos toca una charla muy interesante, el hombre como producto inconcluso. Voy a hacer pequeño sumario de la exposición que va a hacer Julio. La pregunta es, ¿qué clase de ser es realmente el humano? Una inteligencia espiritual encarnada en un cuerpo animal o un primate, que entre las varias especies de primates casualmente tuvo un desarrollo cerebral. Sin resolver este misterio, la humanidad no puede actuar correctamente y solo produce sufrimiento para todos los hombres. Exploremos juntos este enigma llamado especie humana. Con esta antesala, Julito, siempre agradeciéndote, la sala es tuya. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Un saludo a todos los hermanos y amigos que están presentes, pueden estar presentes, por acompañarnos en esta reunión de la Sociedad Teosófica de la rama HPV de Lima para intentar dilucidar los problemas de la existencia, que parece que ese es el trabajo en el que estamos metidos los teósofos. Y realmente el asunto es complicado. Bueno, quiero pedir disculpas porque en el enfoque que he dado a esta conferencia están las reflexiones personales de quien les habla, las dudas, las inquietudes, las búsquedas desde mi temprana juventud de la respuesta a la pregunta, ¿por qué las cosas están tan mal en la vida? ¿Y por qué los seres humanos no podemos entendernos y sufrimos tanto? Yo estaba enfrascado en esta búsqueda y yo llegué a la teosofía por esta búsqueda. Si yo no hubiera tenido esta búsqueda, yo no hubiera llegado a la teosofía. Y bueno, hay personas en la vida que por su naturaleza no se preguntan mucho para vivir la vida, para actuar. Simplemente reaccionan y a las influencias y fuerzas que vienen de afuera y van viviendo su vida, ¿no? Se van preparando, van estudiando, van trabajando, van creando una familia o no, se dedican a una cosa o se dedican a otra de una manera automática. Yo tengo, no sé si yo creo que es más mala suerte que buena suerte de preguntarme mucho y necesitar explicarme las cosas para poder actuar, ¿no? O sea, pienso demasiado, mientras otras personas viven simplemente, ¿no? Que es una ventaja. Yo creo que eso es una ventaja. Este asunto de preguntarse, pues, es típico de los seres humanos. Unos se preguntan más, unos se preguntan menos, ¿no? En el reino animal no existe este problema y nosotros vemos cómo los animales simplemente viven su vida de la mejor manera que pueden, sin preocuparse qué sucederá mañana. O sea, el famoso pedido que se hace a los estudiantes de ocultismo de vivir en el aquí y en el ahora, lo que mejores lo hacen son los animales, ¿no? Ellos viven en el aquí y en el ahora. Y los seres humanos vivimos dando vueltas por la estratosfera.
yo me preguntaba, como les digo, ¿a qué se debe el caos en el mundo? ¿A qué se debe tanto sufrimiento, tanta maldad? Porque la historia de la humanidad es como alguien escribió un libro que hablaba de la historia universal de la infamia, ¿no? La historia de la humanidad está lleno de derramamiento de sangre, de guerras, de aprovechamiento de los más débiles, de robos, de crueldad inconcebible, y que se repite en todas las culturas y en todas las civilizaciones, ¿no? Y que hay veces se hace en nombre de la religión, ¿no? Eso es lo más, se hace grandes matanzas para la mayor gloria de Dios, ¿no? Entonces, ese fenómeno sigue vigente hasta ahora. Hasta ahora somos más de 7.000 millones de personas y el mundo está lleno de desconfianza, las naciones se arman unas contra las otras, se gasta la mayor cantidad de los presupuestos en armas, mientras la gente se muere de hambre y se muere de enfermedad y se muere de un montón de cosas, y eso es lo normal, ¿no? Y siempre ha sido así. Es tan normal que estamos acostumbrados, a pesar de que han venido grandes instructores espirituales a enseñar a la humanidad, seguimos igual, seguimos igual. Entonces, yo desde muy joven, adolescente, empecé mi búsqueda de la pregunta de qué cosa es el hombre, tratar de averiguar por qué somos como somos. Mi búsqueda en la filosofía política. Ya les he mencionado mi percepción tan triste de la vida humana. Entonces, cuando yo era adolescente, empecé a meterme en los libros y en la filosofía política para buscar la respuesta. Es el hombre y por qué es como es, ¿no? Nicolás Maquiavelo fue uno de los autores que leí. Nicolás Maquiavelo fue un florentino que vivió en el Renacimiento en el 1500 y pico. Y él escribió el famoso libro El Príncipe, ¿no? Que todos los políticos y toda la gente dice que es un libro maquiavélico, porque se creó la palabra Maquiavelo, ¿no? Lleno de intrigas y lleno de pensamientos y cómo mantenerlo, cómo debería gobernar el príncipe, ¿no? Esa es la idea de este libro. Y ahí está la famosa frase tan conocida de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios. O sea, el príncipe no tiene por qué seguir la misma moral que siguen las demás personas, porque él no es como los demás, él es el gobernante, ¿no? Y incluso dice una cosa muy, muy interesante: si yo fuera el gobernante, si yo fuera el príncipe, me encantaría que la gente me obedeciera y me siguiera por amor, más que por temor. Me encantaría, sería feliz. Pero si yo tuviera que escoger entre que me siguieran por amor o me siguieran por temor, yo escogería que me siguieran por temor, aunque no me amen, ¿no? Entonces él pensaba que el miedo era un aliado incondicional del poder y que para gobernar la gente tenía que obedecer por miedo, tenía que tener miedo al que gobernaba, ¿no? Porque si no, la tendencia natural del hombre era hacer el mal, ¿no? Era no obedecer, y entonces tenía que tener miedo. También estuve metido en el materialismo histórico, ¿no? En las teorías de Marx, de Engels y de Lenin sobre cómo gobernar, ¿no? Y cómo se había hecho el mundo, ¿no? Como su nombre lo indica,
Para ellos la historia solo responde a causas materiales y no a ideas ni a causas espirituales. Las fuerzas de la historia se basan en la acumulación de capital, ¿no? El que tiene el capital tiene el poder, ¿no? Que puede acumular el capital tiene el poder y y todo se gobierna de acuerdo a la lucha de clases, ¿no? Y después lo completó esto Mao Zedong con su famosa frase, el poder nace del fusil. Entonces, eso es el materialismo histórico. El existencialismo, ¿no? El existencialismo también es otro camino, otro camino que seguí. Y podemos, hay algo sobre, no, retrocede, está bien, el existencialismo, ¿no? Donde se proclama que no hay más, no hay en la vida, otra cosa de más valor, que que el ser humano, ¿no? Pero eso lo vamos a buscar un poquito más adelante. Podemos entrar en más detalle más adelante. Sí. El segundo punto, algo está mal en el simple hecho de existir. Siempre ha habido en la humanidad, ¿no? Acá hay una frase, desde la sutil sensación hasta la clara convicción de que la vida es insatisfactoria y corruptible. O sea, los seres humanos siempre hemos sentido que las cosas están mal en la vida, que la vida no nos da todas las satisfacciones que necesitamos, que más es lo que se sufre en esta vida que lo que se disfruta, que más son los problemas que los momentos de paz, los momentos de felicidad, y uno no sabe a qué se debe. De repente Dios hizo mal el mundo, o de repente los hombres estamos mal hechos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pasa? O hay una maldad inherente en el hombre, ¿no? Este tipo de preguntas se hacen las personas, es una cosa muy interesante, cuando todas sus necesidades básicas están satisfechas. O sea, si nosotros tenemos un sitio donde vivir, si nosotros tenemos para comer todos los días, no estamos preocupándonos mañana qué voy a comer, ¿no? Si nosotros tenemos lo básico satisfecho, entramos en este tipo de preguntas. Pero si estamos en una situación en que nos falta lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, indudablemente que las personas no piensan, ¿no? Sino que las personas se dedican a satisfacer, a ver cómo satisfacen sus necesidades básicas. ¿Cómo consigo la comida para el día de mañana para mis hijos? ¿No? Entonces, este tipo de preguntas realmente, es un lujo, ¿no? Si uno puede hacerse este tipo de preguntas, quiere decirse que uno no se está muriendo de hambre, ¿no? Y ya eso en el mundo, eso ya es un lujo, ¿no? Entonces, esa sensación de que las cosas están en el mundo, mal en el mundo, han tenido respuestas, ¿no? Ha habido 3 respuestas más o menos que encuentro por ahí. Y ¿podrías pasar, Edith, para ver las respuestas? La primera respuesta, la 3A le he puesto, ¿no? Respuesta religioso monoteísta, ¿no? Hay una respuesta de la religión sobre por qué el mundo es como es, ¿no? Tan difícil. Y está hecho en términos morales, ¿no? Está hecha en términos morales, ¿no? El mundo está tan mal
porque el hombre desobedeció a Dios en el paraíso y entonces el hombre se convirtió en un pecador. Desde lo que pasó en el paraíso, que Adán y Eva fueron expulsados por Jehová, todos los seres humanos nacemos en pecado. Somos pecadores, ¿no? Es decir, somos malos, ¿no? Y hemos sufrido una caída del estado celestial y de completa felicidad en el que transcurrían nuestras existencias a un estado de sufrimiento, ¿no? Que está muy bien detallado en el libro del Génesis, ¿no? Esa es una respuesta. Y por supuesto, aunque parezca un poco cínico al decir esto, los que ofrecen la solución al problema son una casta, un grupo de personas que son los sacerdotes, ¿no? Que dicen representar la voluntad de Dios y que tienen lo necesario mediante rituales, mediante las absoluciones de los pecados, etcétera, para librarnos del pecado, ¿no? Pero realmente no nos libran del sufrimiento, porque hasta ahora yo no veo que se pueda lograr solución a los problemas de la humanidad con oraciones, ¿no? Aunque les parezca un poco cínico, es algo así más o menos como las enfermedades que inventan los médicos, ¿no? Desde que yo nací hasta esta época, no sé cuántas enfermedades se han creado que antes no habían, ¿no? Estados normales de la condición humana, como la menopausia, por ejemplo, o como la adolescencia, por ejemplo, o la inquietud nerviosa, en fin, son enfermedades y se necesitan ser tratadas y se crean remedios para productos farmacéuticos para solucionar estos problemas, ¿no? Entonces ahí hay como un poco de incredulidad de esta respuesta, ¿no? Podemos pasar a lo siguiente. La respuesta moderna, en la respuesta moderna está el existencialismo que iba a hablar, ¿no? Acá hay el nombre de varios de ellos: Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Dostoyevsky, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, etcétera, ¿no? También hay una mujer, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, Simone de Beauvoir, sí. Entonces, en el existencialismo encontramos, como les decía, el hecho de la libertad humana, ¿no? Y de que todo acto y toda verdad tienen que pasar primero por la subjetividad humana, porque en este mundo no hay nada más que la existencia humana. Nosotros, los hombres, somos el principio y el fin de todas las cosas, ¿no? La existencia tiene prioridad sobre la esencia, ¿no? O sea, sobre las ideas, ¿no? Sobre las verdades proclamadas. Lo que vale es la existencia, ¿no? El problema es que este asunto del existencialismo y la idea de que nosotros somos el principio y el fin de todas las cosas, la medida para medir el bien y el mal, ¿no? No funciona. El ser humano no está hecho para funcionar de esta manera, porque lo que le produce el hecho de no tener algo sólido, el hecho de como estar flotando en el espacio, no tener algo a que aferrarse, una idea como Dios, o como la verdad, o como el bien, o como Jesucristo, algo que uno pueda sujetar, digamos, sujetarse a ello. Lo que ha producido es el sentimiento de la famosa angustia existencial y la famosa náusea
que describió Sartre en su libro que se llamaba precisamente así, La náusea, ¿no? Puse acá el nombre de Rubén Darío, porque Rubén Darío fue un poeta que expresa esta angustia existencial. Hay unos versos que me aprendí hace muchos años de él y que lo reflejan precisamente, ¿no? Feliz el árbol que es apenas sensitivo, y más la dura piedra, porque esa ya no siente, que no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente, ¿no? Entonces, esta es la respuesta que se ha dado de los filósofos modernos existencialistas sobre la pregunta, ¿qué cosa está mal en el mundo? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué la vida no es gratificante todo el tiempo, sino que la mayor parte del tiempo la vida es desagradable, llena de problemas, de trabajos, ¿no? Pasemos a la siguiente, ¿sí? Acá está la tercera respuesta que corresponde a las filosofías orientales, ¿no? Y que aunque las filosofías orientales y las religiones orientales están mezcladas, aquí no hay un enfoque moral, sino un enfoque cognitivo, ¿no? Acá tampoco existe el sentimiento de culpa, que es tan propio de las religiones semitas, ¿no? Y como el cristianismo, como la religión hebrea y como la religión musulmana, ¿no? Ese sentimiento de culpa, de ofender a Dios, ¿no? En las filosofías orientales, ¿no? Por ejemplo, en el hinduismo y en la filosofía Vedanta, ¿no? La respuesta a por qué el mundo es tan malo, por qué las cosas están tan mal, ¿no? ¿Por qué los hombres son seres tan dañinos, ¿no? Tan depredadores? Porque el hombre no tiene, ha nacido con una incapacidad para apreciar la realidad tal como es. El hombre ha nacido en medio de una ilusión que envuelve a todo el universo y que los Vedantas llamaron Maya, ¿no? O sea, es como un embrujo, es como una hipnosis que viene del mismo Dios, que es inherente al universo. El hombre no ha nacido con la capacidad de ver la realidad, no puede ver la realidad, ¿no? Entonces, el yoga, que es otra escuela filosófica hindú, ¿no? Propone la búsqueda de la visión pura, y todo su método de crecimiento, de desarrollo espiritual es buscando la visión pura de la cual carecemos. No tenemos la visión pura, ¿no? Esta deformación de la realidad innata en los seres humanos produce avidya, es decir, ignorancia, ¿no? Ignoramos. Los hombres ignoramos cómo es la realidad, cómo es la vida, ¿no? Y nos ilusionamos con cosas que no son reales, ¿no? Creemos que la felicidad está en tener mucho dinero, está en satisfacer nuestros deseos, en ser famosos, en acumular riquezas, en alcanzar altos puestos, en fin, todo tipo de ideas que el ser humano se hace pensando que con eso va a alcanzar su felicidad. De repente comprándose un auto, o de repente comprándose una casa bonita en la playa, en fin, ¿no? Esta es la respuesta del hinduismo. En el budismo encontramos el deseo irresistible que nos lleva a la ignorancia, Tana,
la sed de vida, ¿no? O sea, Tana no es un deseo cualquiera, ¿no? Sino es un deseo intenso, un deseo fuerte, ¿no? Que me lleva a querer disfrutar de la vida porque pienso que lo mejor que me puede pasar a mí es tener todos los medios para disfrutar de los placeres de la vida. Ahí está la felicidad. No hay felicidad en ningún otro lado, ¿no? Entonces, también el resultado de este impulso irresistible es la ignorancia, ¿no? La ignorancia es a la vez resultado y es a la vez causa. Es las dos cosas. Vivimos sumidos en la ignorancia porque eso es lo que pensamos. Y aunque Sócrates y Platón son occidentales, ellos aprendieron de los orientales y ellos también, en su filosofía, también dicen que el hombre hace el mal por ignorancia. Que si el hombre supiera que el hacer mal a otros seres humanos solo le va a producir infelicidad a él más tarde o más temprano, entonces no haría el mal, ¿no? Entonces no haría el mal de ninguna manera. Antes de pasar al siguiente punto, me olvidé de mencionar a una de los, a uno de los que yo, de los filósofos políticos en los cuales yo busqué también una solución al problema del ser humano, que se llama Thomas Hobbes, ¿no? Thomas Hobbes escribió un libro que se llamó Leviatán, ¿no? El nombre de un monstruo mítico, y en el cual él sostiene la tesis que el ser humano naturalmente es egoísta, que el ser humano naturalmente es egoísta, ¿no? Y que naturalmente es abusador y agresivo, ¿no? En esto del egoísmo la teosofía está de acuerdo, ¿no? El hombre originalmente es egoísta. Sostenía él que en la naturaleza no existe la moral, ¿no? Que nosotros vemos a los animales como matan a otros animales sin ningún problema y se lo comen, ¿no? Están divididos los animales en depredadores y presas, ¿no? Y entonces los más fuertes, que están dotados por la naturaleza de garras y de colmillos, persiguen a los más débiles, ¿no? Que casualmente son vegetarianos, los matan y se los comen. Y cuando se los están comiendo, vienen otros animales más fuertes o en mayor cantidad, por ejemplo, las hienas, y le roban sin ningún escrúpulo su presa, su comida, al que había cazado la presa, ¿no? Entonces, él creó la famosa frase, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Los países más fuertes abusan de los países más débiles. Si pueden, los conquistan y los roban, ¿no? Todo lo que tienen. En las clases sociales, los más ricos abusan de los más pobres, ¿no? Les pagan menos de lo que deberían pagarles. A nivel individual, los hombres abusan de las mujeres, ¿no? Todo lo que pueden, ¿no? Siempre hasta la han vendido como objeto a lo largo de la historia, ¿no? Y las mujeres abusan de los niños, ¿no? A veces hay mujeres que le pegan bien duro a los niños y toda su desesperación la vuelcan maltratando a los niños. Y los niños también, los niños más grandes y más fuertes abusan de los niños más chicos y más débiles, ¿no? Entonces, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Esa es la idea de Thomas Hobbes, ¿no? Y hay una guerra perpetua y
y si se dejara que, según Hobbes, que el hombre siguiera sus instintos naturales, la especie humana desaparecería. Entonces, Hobbes imagina un contrato social en la que los seres humanos renuncian a la libertad a cambio de seguridad, ¿no? Hay un lado fuerte, el Estado, el rey, el jerarca que tiene la fuerza. Y entonces él promete cuidar a los demás, protegerlos, pero a cambio de la pérdida de ciertas libertades, ¿no? Entonces, esta es la idea de Thomas Hobbes, ¿no? Esa es la idea de Thomas Hobbes también sobre el hombre que es importante buscar. Bueno, entonces yo había bebido de todas estas fuentes cuando encuentro la teosofía. Y la teosofía tiene una explicación sobre por qué el hombre es como es y la vida es tan desgraciada y tan difícil, con la que yo me he quedado hasta ahora, porque no encuentro una explicación mejor. Entonces podemos pasar al siguiente, el número 4, la búsqueda en la tradición de sabiduría, vale decir la teosofía. HPB y sus maestros. Yo encontré, no voy a entrar en detalles cómo encontré a la Sociedad Teosófica, y me encontré con un personaje que es Elena Blavatsky, ¿no? La discípula de los maestros de sabiduría. Y la existencia de una logia transhimaláyica que ella menciona muchas veces, ¿no? Una logia transhimaláyica que era una escuela de seres iluminados, de seres que ya habían evolucionado tanto, que habían superado la condición humana, ¿no? Por lo tanto, ya no podían vivir con los seres humanos y por eso se ocultaban. Y que ellos tenían una doctrina esotérica sobre lo que es el mundo, sobre lo que es el universo, sobre lo que es la creación del mundo y de las fuerzas o dioses que crearon el mundo, los cosmocratores, ¿no? Entonces ella tiene una cosmogonía, una filosofía absoluta, total, ¿no? Sobre lo que es el universo y especialmente el planeta Tierra. Su obra de ella es una especie de génesis, ¿no? El origen del mundo, con la teogonía de Hesíodo, el romano Hesíodo, que describe la historia de los dioses, ¿no? Es una mezcla de eso. Entonces, ella es la que funda la teosofía moderna, ¿no? Lo que conocemos como teosofía, con todas las ideas que hay en la teosofía, que son numerosísimas, y que voy a mencionar unas poquitas acá que se refieren al tema que estamos viendo. Entonces, esto que nos presenta Blavatsky, ¿no? Con toda seguridad, ¿no? Para los seres humanos es muy difícil comprobarlo, porque la vida humana es muy corta. Entonces, tenemos que tomarla y ver su racionalidad, su verosimilitud. Y la prueba que ella presenta busca en todas las tradiciones religiosas de la humanidad que tienen miles de años, entre los iranios, los antiguos persas, los asirios, los caldeos, los hindúes, los semitas, ¿no? En la religión judía, en el antiguo Egipto, busca en las religiones de China, de Japón, ¿no? En el taoísmo, etcétera, las similitudes de las enseñanzas que ella nos está dando.
y encuentra en todas estas fuentes antiguas de la humanidad la comprobación de las mismas enseñanzas, con distintos nombres, con algunos cambios, algunas variaciones, con algunas manipulaciones hechas por el clero de su época, etcétera, etcétera, pero son las mismas, ¿no? O sea, toda la humanidad primitiva, antigua, decimos nosotros primitiva, la humanidad antigua es un término mejor, pensó estas cosas y recibió estas tradiciones, ¿no? Entonces, ella dice que esta enseñanza oculta se ha transmitido a los sabios de la quinta raza por los sabios de la cuarta raza. Cuando desaparece la cuarta raza, la Atlante, ¿no? Los sabios de esa época, los Siddhas, los llama a ellos los Siddhas, que eran seres provenientes de otras evoluciones, se lo entregan a los sabios de la quinta raza. Y de esa manera se va conservando una tradición, porque los de la tercera raza hicieron lo mismo con los de la cuarta, ¿no? Y entonces, y los de la tercera raza los recibieron también de Siddhas, es decir, seres que provienen de evoluciones más antiguas que este universo, ¿no? Entonces, es lo que vamos a explicar ahora y así tratar de entrar en más detalles de pruebas y de racionalidad. Las ideas referentes al tema son las siguientes. Lo que está evolucionando en este universo no es el hombre, no somos nosotros, ¿no? Lo que evoluciona es una entidad espiritual que en teosofía se le llama la mónada. La mónada es que de una manera misteriosa aprende de las experiencias de los seres encarnados que somos nosotros. Y ahora, misteriosamente también, nosotros mismos somos la mónada, ¿no? Somos una porción exterior de la mónada que se ha sumergido en los mundos inferiores de materia y que ha perdido la memoria. Y esto es una clave que debemos recordarlo, vamos a ver al final de esta exposición, la pérdida de memoria, ¿no? Ha perdido la memoria de su condición divina y ha olvidado y no percibe que es la mónada, una entidad espiritual, y cree que es un ser que vive unas cuantas décadas, un ser de materia, ¿no? Y que lo que le pasa a él, ¿no? Y no se da cuenta para qué le pasan las cosas. Él no entiende por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? No entiende tampoco de dónde vino, porque nadie recuerda sus vidas anteriores, ni a dónde va a ir cuando se muera, tampoco recuerda nada, no sabe, no opina. Entonces, esta es una idea capital. No somos los otros los que evolucionamos, es la mónada que recibe de nosotros las experiencias y los aprendizajes, pero misteriosamente nosotros somos la mónada, ¿no? Eso es un detalle que no vamos a discutir acá, por supuesto. Otra cosa, espíritu y materia, que el universo funciona dentro de dos polos, ¿no? Que reciben muchos nombres y que en este caso vamos a hablar del espíritu o conciencia y de la materia, ¿no? Dentro de estos dos polos, dentro del juego de la polaridad, es que se produce el drama humano, el drama de la evolución. Y la conciencia, el espíritu, la mónada, no puede actuar en los mundos inferiores si no tiene un vehículo, ¿no? Tiene que recubrirse de un vehículo de la materia de los planos inferiores para poder actuar y ser consciente, ¿no? En el mundo mental necesita materia mental y crea la mente. En el mundo astral necesita
materia del mundo astral y crea el cuerpo de deseos, ¿no? Y en el mundo físico necesita el cuerpo de materia física, ¿no? Esa es una de las enseñanzas que tenemos que tener en la cabeza. Favoritismo y ley del karma. Es importante señalar que todos los seres humanos, todas las mónadas, están donde están por sus propios méritos. Hay unas mónadas que son más antiguas. De repente hasta vienen de otro universo y no de este universo. Y tienen miles de encarnaciones. Y esa antigüedad, ese trabajo, ese esfuerzo que han desplegado, les ha dado una posición superior en este universo. Y de repente son maestros de sabiduría, de repente son manasaputras, de repente son arcángeles, ¿no? Mientras otras mónadas como nosotros, ¿no? Somos simples humanos ignorantes, ¿no? Que estamos tratando de salir de nuestra ignorancia. Entonces, la ley del karma se aplica con toda rigurosidad y eso lo defiende Blavatsky entusiastamente en este mundo. En este mundo las cosas suceden por la ley del karma. No hay favoritismos acá. Pensar que Dios ha tenido favoritismos para unos seres más que para otros es la peor de las abominaciones, dice Blavatsky, el peor pecado. Y eso es lo que sostienen los sacerdotes, ¿no? Y cuando ustedes le preguntan por qué este niño nació con cáncer y va a morir dentro de 2 años después de muchos sufrimientos, es la voluntad de Dios, le dicen, o la voluntad del Espíritu Santo. Esa es toda la respuesta. Blavatsky dice que esa era la peor de las abominaciones, porque Dios no puede ser injusto, ¿no? Acusar a Dios de injusticia es lo peor que puede haber. Ok. La otra idea que hay acá es que la calidad de los seres humanos producidos va mejorando según avanzan las cadenas, las rondas y las razas raíces. O sea, en este momento, existe como un complicado mecanismo de relojería que no vamos a explicar acá, porque es muy complicado, en el universo. Un complicado mecanismo de relojería en el cual la vida entre los planetas está interconectada. No solo planetas físicos, sino también planetas no físicos, ¿no? Entonces existen categorías como cadenas, rondas y razas raíces que no vamos a describir, ¿no? Y que según va avanzando la vida del universo, porque el universo también tiene una vida que dura una cantidad de tiempo, el universo funciona dentro del tiempo. La calidad del ser humano va mejorando lentamente, ¿no? Lentamente. Es tan lento que no lo percibimos y además que vivimos tan poco que no nos damos cuenta. Podemos pasar al siguiente punto. Seguimos en la búsqueda en la teosofía, ¿no? Antes que una mónada pueda empezar su larguísimo viaje evolucionario, debe descender desde una fuente divina, Paramatma, hasta el escalón más bajo y desde allí empezar su ascenso evolucionario. Es decir, la mónada está en lo más alto de este universo. La mónada es como una chispa divina dentro del fuego divino, ¿no? Es uno con la deidad, con el loco. Y aparentemente tiene todo lo que debe tener menos conciencia. Su conciencia no funciona en todos los planos del universo, sino solo en los 2 planos superiores, el divino y el monádico. Entonces, para poder crecer, para poder desarrollar, ¿no?
tiene que sumergirse en los mundos de materia y empezar un peregrinaje. Blavatsky llama a la mónada el peregrino, porque es verdaderamente la mónada el que recorre todo el ciclo evolucionario en este universo y en los universos que vendrán, ¿no? Todos empiezan desde abajo. Entonces, las mónadas desde arriba van abajo, al último escalón evolucionario. Y la meta es lograr la autoconciencia a niveles cada vez más altos. Porque la conciencia, todos los seres tienen conciencia. Los perros tienen conciencia, los gatos tienen conciencia, los leones tienen conciencia. Se dan cuenta perfectamente de que existen y que tienen hambre, frío y que tienen que comer. Todos los seres tienen conciencia. El punto está el nivel de conciencia. Hay millones de niveles de conciencia, ¿no? Entonces, no es lo mismo la conciencia de un gato que la conciencia de un hombre. Imagínense a un teósofo que está en su jardín una tarde o una mañana del domingo, leyendo un libro de teosofía y absorbido en el libro de teosofía. En la doctrina secreta, ahí rompiéndose los sesos, leyendo la doctrina secreta, absorbido ahí. Y su gato está en el jardín alrededor de su silla, y su gato está jugando, porque como es otoño, están cayendo las hojas de los árboles. Y entonces el gato trata de chapar una hoja, trata de chapar la otra, ¿no? Y está feliz corriendo ahí jugando. Y entonces si el gato pudiera pensar, miraría a su amo y diría, pero qué tonto es mi amo. ¿Por qué pierde el tiempo sentado ahí mirando esa cosa que tiene entre las manos? Cuando lo más maravilloso que hay en esta vida es jugar con las hojas que están cayendo de los árboles y tratar de atraparlas, ¿no? Entonces, porque la conciencia del gato no llega hasta la altura de la conciencia de ese teósofo, ¿no? Y la conciencia de ese teósofo no llega hasta la altura de la conciencia de un maestro de sabiduría, ¿no? Entonces, es así. Hay grados y grados de conciencia. No es verdad que todos los seres humanos somos iguales. Hay grados y grados de conciencia. Bien, entonces creo que podemos pasar a la siguiente. Una de las cosas, de las más grandes enseñanzas que nos da Blavatsky en la doctrina secreta, es que en este planeta, ella se concentra en este planeta. ¿Podrías mover esto? Poder ver. En este planeta hay una escala jerárquica de vida, ¿no? Toda la vida de este planeta no es igual, ¿no? O sea, cuando decimos hay que respetar toda la vida, es verdad, hay que respetar toda la vida, pero toda la vida hay que reconocer también que toda la vida en este planeta no es igual, ¿no? Entonces, hay una escala de vida, ¿no? Y la mónada empieza su viaje evolucionario desde el escalón, desde los escalones más bajos, ¿ya? Puedes un ratito enseñarnos la escala de la vida y después regresamos acá. Enséñanos nomás. Acá está la escala de vida, ¿ya? Y estos son los 10 niveles de vida y de desarrollo de conciencia básicos que vamos a describir. Ahora sí regresamos. Muchas gracias, Edita. Quiero agradecer aquí públicamente a mi mujer, porque si no fuera por ella, yo no podría explicarles esto de una manera tan didáctica y solo tendría que hablar. Y entonces sería una confusión. Entonces, en este planeta, ¿no? Hay 4 grandes grupos en el que podemos clasificar las 10 escalas de vida. En el primer y segundo y tercer peldaño, ¿no? Están los 3 reinos elementales.
que son invisibles para nuestros sentidos. Los 3 reinos elementales son la materia de los mundos sutiles que nosotros no percibimos con nuestros sentidos, en los cuales la esencia monádica, la ola de vida de las mónadas, porque las mónadas descienden desde Paramatma, en el Logos, hacia los mundos inferiores de materia, descienden como una ola que se lleva todo por delante, ¿no? Y van dando vida a ciertas partes de esos mundos materiales. Entonces, la esencia elemental, ¿no? Llega a ciertos niveles del universo, ¿no? Que no vamos a describir ahora. Bueno, brevemente, los mundos mentales superiores, los que pertenecen al mundo mental inferior y el mundo astral. En esos niveles existen los elementales. Brevemente, ¿qué son los elementales? Son pues esta esencia monádica animando la materia y transformándose en lo que se llama, los seres humanos le hemos dado nombre de duendes, gnomos, hadas, hasta ángeles inferiores, ¿no? Todos los espíritus de la naturaleza que son guardianes de los procesos naturales y que cuidan los elementos, por eso se le llama elementales. El fuego, la tierra, el aire, el agua, ¿no? Son los guardianes de esos elementos, los obreros que trabajan ahí y que son invisibles para la mayoría de los seres humanos, no para todos, no para todos los seres humanos que los han visto y a lo largo de los miles de años de historia, en todas las culturas y civilizaciones, hay relatos de estos elementales, ¿no? Ellos están en los peldaños inferiores. Los siguientes peldaños 4, 5 y 6 son los reinos minerales, vegetales y animales, que sí son visibles para nuestros sentidos. Ahí transcurre la vida de los minerales que tienen conciencia. La mónada pasa por esos reinos, ¿no? Y vive eones de tiempo dentro de los minerales, ¿no? Percibiendo cosas que los minerales perciben. El calor intenso, la lluvia, el frío intenso, la vida vegetal y la vida animal, ¿no? Entonces, en la vida vegetal, ya empieza a manifestarse el sentido de individualidad, ¿no? La mónada ya empieza a sentirse, la mónada que anima varios árboles, varias plantas, ya empieza a sentir su individualidad, su pertenencia a una especie y el deseo de sobrevivir, ¿no? En el animal con más intensidad. El animal ya se da cuenta de que el animal existe, él ya percibe con toda claridad su vida y tiene emociones muy fuertes, de miedo, de odio, etc. El séptimo es el reino humano, que es visible, por supuesto. El séptimo es el eje a través del cual se va a hacer la transformación del humano al superhumano, ¿no? Ahora vamos a hablar de este peldaño con más extensión. El 8, 9 y 10 son los 3 reinos de Diancho Hans, que son invisibles. Y también vamos a hablar de esos ahora. ¿Podemos pasar? Ya, entonces acá estamos en la escalera. No se pongan a contar los peldaños porque exactamente no coinciden, no conseguimos una escalera de 10 peldaños. Así que eso no interesa. Entonces, la vida de la mónada en este planeta tiene que ascender por todos estos peldaños y se va a ir desarrollando. Cuando llega al reino humano,
cuando llega al reino humano, aquí la mónada, subiendo el peldaño, supongamos que es alguno de estos peldaños, ¿no? Tiene que recorrer el peldaño durante centenares de vidas y de repente miles, no sabemos. Entonces, imaginemos que cada encarnación del hombre, ¿no? Equivalga a un ser pequeñito, casi como un microbio, que va a tener que dar centenares de pasos en este escalón, ¿no? Para llegar a la etapa superior, ¿no? Y va a subir por esta etapa superior que se llama contrapaso hasta llegar al siguiente escalón, al escalón de los Diancho Hans, ¿no? Entonces, el ser humano proviene del escalón inferior, del escalón animal. Entonces, el ser humano está lleno de impulsos animales, que no puede resistir a veces, ¿no? Y entonces el ser humano en estas vidas comete infinidad de cosas propias de los animales. Es terriblemente egoísta, sanguinario, cruel. Solo le interesa su propio placer y beneficio. No le interesa el sufrimiento de los demás, ¿no? Entonces, la señora Blavatsky dice en varias partes de la doctrina secreta, usa el término el hombre animal. El hombre animal. Es que el hombre es una mezcla de animal con humano. Un animal con mente, que a lo largo de centenares de experiencias y de vidas se va puliendo, va aprendiendo. Y cuando llega a la etapa superior acá y empieza hacia arriba, el camino difícil del desarrollo espiritual para transformarse en otra cosa, para transformarse en un maestro de sabiduría, ¿no? Entonces el hombre no se le puede llamar realmente hombre hasta un estadio avanzado de su evolución. No es realmente hombre, es un hombre animal, es un híbrido, ¿no? Es un producto inconcluso. Y a ese motivo es a lo que se debe todo el dolor que causa, todo el sufrimiento que causa a otros y a él mismo, ¿no? Entonces, eso es el hombre. Antes de convertirse en un maestro de sabiduría, en un ser perfecto, tiene que ser un hombre menos egoísta, que supere finalmente el egoísmo, que viva para ayudar a los demás, que se preocupe por los demás, que realmente sienta el dolor de los demás y haga algo, ¿no? Y entonces esto demora muchas vidas, ¿no? Esto no es un proceso corto. No podemos estar reclamándole a la gente, oye, ¿por qué no eres mejor? ¿Por qué no te transformas? ¿No? Oye, ¿por qué eres esto, lo otro? Y te llamas teósofo, y sin embargo eres egoísta y haces esto y lo otro, ¿no? Y tienes estos defectos y estos otros y todo. Es lógico. Así es el proceso. Demora centenares de vidas, miles quizás, no lo sé, ¿no? Entonces, el hombre animal así va progresando hasta el siguiente escalón. Y esta es la respuesta a la pregunta del título de la conferencia, ¿no? ¿Por qué el hombre es como es? Porque está inconcluso, inacabado, en proceso. Le falta a la mayoría de los hombres, nos falta muchísimo. Tenemos gran parte de nosotros que funciona todavía como animal, aunque nos guste hacernos los inteligentes y los espirituales, ¿no? Por supuesto. Pero es que ya, creo yo que los teósofos ya estamos superando esa condición, ¿no? Y estamos convirtiéndonos en personas idealistas, en personas que tratamos de no ser, no ser tan animales, ¿no? Y ser más humanos. Bien.
sobre el reino de los Dian Choan, ¿no? Lo que está, los tres últimos peldaños, ¿no? El reino de los Dian Choan al que vamos a llegar y al que otros ya han llegado, porque ya recorrieron antes que nosotros esta escala. De repente cuando empezó este universo, o de repente en otros universos anteriores. Entonces no nos podemos quejar, pues ellos ya pagaron su cuota de trabajo, de esfuerzo y de sufrimiento. Y eso es lo que nos espera, llegar a eso, ¿no? ¿Quiénes son los Dian Chohans? La palabra que introduce Blavatsky en su obra monumental, La Doctrina Secreta, es una mezcla de tibetano con sánscrito, ¿no? Mejor dicho, más que con sánscrito, con Sensar. Chohan es la palabra tibetana que significa señor. En el sentido de la palabra inglesa Lord. O sea, señor es el que es el señor de algo. El dueño de la tierra, el dueño de la empresa, el dueño del negocio, el dueño de la casa. Es el señor de ahí. Es el amo, el propietario, el que manda ahí, ¿no? En ese sentido, Chohan es señor. O sea, un ser superior. Y la palabra Sian viene de una lengua sacerdotal que no conocemos, que Blavatsky llama Sensar, ¿no? Sian, ¿no? Viene del Sensar. Y significa meditación, ¿no? De tal manera que Dian Chohan significa señor de meditación, ¿no? Señor de meditación. O sea, alguien que domina, digamos, el proceso de concentración de la mente, ¿no? Un amo de la mente, digamos, ¿no? De la palabra Zen, meditación, sale la palabra Zen, ¿no? El budismo Zen, ¿no? De ahí sale la palabra Zen también, de Zen. Entonces, ¿quiénes son los Dian Chohan? Son inteligencias provenientes de antiguas evoluciones en anteriores universos y ahora son las fuerzas que construyen el universo actual, el universo visible y los universos invisibles, las partes del universo que son invisibles para nosotros. Ellos son los constructores, los cosmocratores, que reciben de la señora Blavatsky diversos nombres como las huestes, ¿no? Los vehículos de la mente universal, y los pueblos los llamaron los dioses, ¿no? Los dioses. Y hay muchos otros nombres, Manasaputras, Pitris, etcétera, en la doctrina secreta, referidos a ciertas funciones que cumplen, porque los Dian Chohan son de diferentes tipos y hacen diferentes tareas. No son simples. Hay un reino, dos reinos, tres reinos. Bien, ya llegó la hora de concluir esta conferencia. El problema de la vida humana, según la ve este humilde servidor, ¿no? Todo lo que he dicho es responsabilidad mía. Nada es responsabilidad de la sociedad teosófica. El problema capital, creo yo, es en la vida, en nuestra existencia, es la pérdida de la memoria. Nosotros vivimos una vida de pocas décadas en la cual la mayoría de los años están dedicados a la lucha por la existencia. Somos niños, somos adolescentes, y después cuando ya somos adultos jóvenes empezamos a luchar por la existencia y la vida se nos va. La vida, los mejores años de la vida física se nos va en esa lucha. Hay veces les robamos un poco de tiempo a algunas personas como los teósofos que tratamos de reflexionar, de pensar un poco.
¿no? De ver las cosas con claridad, de estudiar. Y ahí más o menos como que uno puede progresar un poco. Después vienen los años finales de la vida y uno se muere, ¿no? Y cuando uno pasa los años de la existencia post-mortem, después de un periodo de tiempo que aprende ciertas cosas y recibe ciertas experiencias en esos reinos, cuando regresa otra vez a la vida, pierde la memoria de quién es y tiene que volver a pasar por las mismas experiencias otra vez, ser un bebé mamón, ser un niño que se hace la pila, que se orina en los... Todas las experiencias y los aprendizajes hay que repetirlos, ¿no? Con la esperanza de que el buen karma nos haga recordar algunas cosas que habíamos aprendido antes. Entonces, el problema en la vida es que olvidamos todo, la pérdida de la memoria. Y esto está maravillosamente explicado en el libro del Génesis, ¿no? En el libro del Génesis, Adán y Eva, que son las mónadas, ¿no? Las mónadas desnudas son Adán y Eva. La síntesis de los millones de mónadas, pues, ¿no? Comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? O sea, el discernimiento del bien y del mal. Comen de ese fruto y se convierten en lo que son, y Jehová los descubre. Entonces, esta alegoría es muy buena. Pero también había en el paraíso otro árbol, el árbol de la vida. Y entonces los Elohim, que dice que eran varios, porque Jehová era uno de los Elohim, pero habían otros. Los Elohim, cuando ve que el hombre ha comido del fruto del árbol del conocimiento, se ponen furiosos e increpan a Jehová y le dicen, mira, estos seres que tú creaste ya comieron el fruto del árbol del conocimiento. Solamente falta ahora que coman el fruto del árbol de la vida y serán como los dioses, serán como nosotros, ¿no? Entonces, para evitar eso, Jehová los bota del paraíso. Y las mónadas salen a empezar su peregrinaje evolucionario. Entonces, ¿qué nos faltó comer? Nos faltó comer el fruto del árbol de la vida que nos va a convertir en dioses. ¿Y cuál es ese fruto? La memoria de todas las existencias, ¿no? Nosotros no podemos recordar las experiencias de vidas pasadas, ¿no? Y como no podemos recordar, tenemos que vivirlas y vivirlas muchas veces para finalmente recordarlas. Tenemos que sufrir mucho para poder recordar y decir, yo no debo matar a nadie, yo no debo robarme las cosas de mi prójimo, eso es malo, yo no debo hacer llorar a nadie, ¿no? Yo no debo ser malo, ¿no? Todos son mis hermanos. Para podernos darnos cuenta de eso, cabalmente, ¿no? Porque lo hablamos, pero la cosa es darse cuenta cabalmente, porque no tenemos la capacidad de la visión cabal, no vemos la realidad, nos cuesta mucho. Entonces, para poder recordar eso, hubiéramos alegóricamente comido el fruto del árbol de la vida, pero no lo comimos, ¿no? Entonces, por eso la vida es como es. Y tenemos que reencarnar centenares de veces para poder recordar, poquito a poco, y tener el dominio, ¿no? De lo que al principio es una enseñanza teórica, que finalmente se convierta en parte de nuestra naturaleza, y que no hagamos el mal porque no podemos hacer el mal, porque nos duele hacer sufrir a otro ser humano, ¿no? Ese día llegará, pero ahora tenemos que esforzarnos
para que llegue cuanto antes, tenemos que subir esta escalera lo más rápido que podamos. Entonces, conclusiones prácticas, ha puesto a su hermano Julio acá para tratar de darles un consejo. Yo no sé con qué cara me animo a darles un consejo, pero de todas maneras lo voy a hacer, ¿no? Hay que tomar acciones hacia afuera. ¿Qué cosa quiero decir? Que debemos ver a la humanidad, incluidos a nosotros mismos, como si fueran niños. Niños que son semiconscientes, mitad conscientes y mitad inconscientes, porque eso somos los seres humanos. La mitad somos inconscientes. Acá está. Y estos niños semiconscientes deben ser dirigidos por los más sabios, ¿no? Acá la democracia, y debo decirlo, aunque no es políticamente correcto, ha fallado. La democracia que crearon los revolucionarios de la Revolución Francesa en 1789, con la idea de que todos somos iguales, no, ha fracasado y ha creado lo que vemos ahora. Los que gobiernan a las naciones no son los más sabios. Los que gobiernan a las naciones son cualquier tipo de gente, los más astutos, los que tienen más dinero, los que tienen más habilidad, en fin, ¿no? Pero no son los más sabios. Y lo hacen porque tienen más votos. Entonces, la democracia tiene que evolucionar y cambiar a un sistema en el cual los que sean elegidos sean los más sabios y no los que tengan más votos, ¿no? Eso yo estoy seguro, segurísimo, que va a suceder. Según avancen las eras, las razas raíces, eso va a llegar, porque la evolución empuja a la humanidad hacia arriba. Así que eso va a pasar. Una democracia que escoja a los más sabios para dirigir a los pueblos y no a los más astutos. Y hacia adentro, no. Es un consejo. Pensarse uno mismo como si uno fuera la conciencia superior y esforzarse perseverantemente por unificarse con esa conciencia. Yo no soy el primero que está diciendo esto. Lo dijo un teósofo que fue discípulo de Leadbeater, que ha escrito varios... No fue Gina Layadas. Fue otro, fue un educador, que no me acuerdo ahorita, que escribió El Fuego Creador. Y también en estos días lo dice un místico que se llama Toyé, que está vivo, ¿no? Él habla de la conciencia superior como la presencia, ¿no? Dice, hay que buscar a la presencia, hay que llamarla. La presencia está acá, la presencia está dentro de nosotros, pero no la percibimos, ¿no? Entonces, de ahí este consejo, pensémonos como si fuéramos la conciencia superior, pensemos en ella, meditemos en ella, llamémosla y tengan la seguridad que ella va a responder a su llamado, porque ella está esperando su llamado desde hace miles de años, sino que no la llamamos. No pensamos en ella, pensamos en este mundo exterior nada más. Nuestra mente está volcada hacia afuera. Ahora hagamos un esfuerzo y de cuando en cuando volcámosla hacia adentro. Queridos hermanos, con esto concluyo esta conferencia. Disculpen, salió un poquito larga, pero así son las cosas. Entonces, ahora Edith quiere mostrar su último... No, ya. No. Entonces, acá termina. Ahí está, su último fin, ¿no? El planeta. Déjame. Este planeta que es una cascarita en la cual vivimos nosotros. Hermano Carlos, muchas gracias.
No, a ti, Julito, gracias por tu tiempo, gracias por transmitirnos estas ideas que son realmente, creo que a todos nos mueve y nos hace repensar.